Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la centingentésima quincuagésima segunda jornada de las mil y una noches. Ella, Sherezade, dijo: de todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas. Al siguiente día por la mañana, sin que Aladín no tuviese necesidad de frotar la lámpara de nuevo, el efrit, cumpliendo la orden que se le dio, fue solo esperar que se despertase el dueño de la lámpara. Y como tardara en despertarse, lanzó varias exclamaciones que asustaron a la princesa, a la cual no era posible verla. Y Aladino abrió los ojos, y en cuanto hubo reconocido el efrit, se levantó del lado de la princesa y se separó del lecho un poco, para no ser oído más que por el efrit, y le dijo: date prisa a sacar del retrete al hijo del visir, y vuelve a dejarle en la cama en el sitio que ocupaba. Luego llévalos a ambos al palacio del sultán, dejándolos en el mismo lugar de donde los trajiste, y sobre todo vigílales bien para impedirles que se acaricien, ni siquiera que se toquen. Y el efrit de la lámpara contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró primero a quitar el frío al joven del retrete y a ponerle en el lecho al lado de la princesa, para transportar enseguida a ambos a la cámara nupcial del palacio del sultán en menos tiempo del que se necesita para parpadear, sin que pudiesen ellos ver ni comprender lo que les sucedía, ni a qué obedecía tan rápido cambio de domicilio. Y a fe que era lo mejor que podía ocurrirle, porque la sola vista del espantable Kenny, servidor de la lámpara, sin duda alguna les habría asustado hasta morir. Ya nos queda claro que no era azul, ni bonito, ni simpático. Y he aquí que apenas el efrit transportó a los dos recién casados a la habitación del palacio, el sultán y su esposa hicieron su entrada matinal, impacientes por saber cómo había pasado su hija aquella noche de bodas, y deseosos de felicitarla y de ser los primeros en verla, para desearle dicha y delicias prolongadas. Y muy emocionados se acercaron al lecho de su hija y la besaron con ternura entre ambos ojos, diciéndole: bendita sea tu unión, oh hija de nuestro corazón, y ojalá veas germinar en tu fecundidad una larga sucesión de descendientes hermosos e ilustres que perpetúen la gloria y la nobleza de tu raza. Dinos, ¿cómo has pasado esta primera noche y de qué manera se ha portado contigo tu esposo? Y tras de hablar así se callaron aguardando su respuesta, y he aquí que de pronto vieron que en lugar de mostrar un rostro fresco y sonriente, estallaba ella en sollozos y les miraba con ojos muy abiertos, tristes y preñados de lágrimas. Entonces quisieron interrogar al esposo y miraron hacia el lado del lecho en que creían que aún estaría acostado, pero precisamente en el mismo momento en que entraron ellos, había salido él de la habitación para lavarse todas las inmundicias con que tenía embadurnada la cámara. Y creyeron que había ido al camán del palacio para tomar el baño, como es costumbre después de la consumación del acto, y de nuevo se volvieron hacia su hija, y le interrogaron ansiosamente, con el gesto, con la mirada y con la voz, acerca del motivo de sus lágrimas y su tristeza. Y como continuara ella callada, creyeron que solo era el pudor propio de la primera noche de bodas lo que le impedía hablar, y que sus lágrimas eran lágrimas propias de las circunstancias, y esperaron un momento. Pero como la situación amenazaba con durar mucho tiempo y el llanto de la princesa aumentaba, a la reina le faltó paciencia y acabó por decir a la princesa con tono malhumorado: vaya, hija mía, ¿quieres contestarme y contestar a tu padre ya? ¿Y vas a seguir así por mucho rato todavía? También yo, hija mía, estuve recién casada como tú y antes que tú, pero supe tener tacto para no prolongar con exceso estas actitudes de gallina asustada. Y además te olvidas de que al presente nos estás faltando el respeto que nos debes con no contestar nuestras preguntas. Al oír estas palabras de su madre, que se había puesto seria, la pobre princesa, abrumada en todos sentidos a la vez, se vio obligada a salir del silencio que guardaba, y lanzando un suspiro prolongado y muy triste contestó: Alá me perdone si falté el respeto que debo a mi madre y a mi padre, pero me disculpe el hecho de estar en extremo turbada, muy emocionada y muy triste, y muy estupefacta de todo lo que me ha ocurrido esta noche. Y como todo lo que le había sucedido la noche anterior, no como las cosas habían pasado realmente, sino solo como pudo juzgar acerca de ellas con sus ojos. Dijo que apenas se acostó en el lecho al lado de su esposo, el hijo del visir había sentido conmoverse el lecho debajo de ella, que se había visto transportada en un abrir y cerrar de ojos desde la cámara nupcial a una casa que jamás había visitado antes, que la habían separado de su esposo sin que pudiese ella saber de qué manera le habían sacado y reintegrado luego, que le habían reemplazado durante toda la noche un joven muy hermoso, muy respetuoso desde luego y en extremo atento, el cual, para no verse expuesto a abusar de ella, había dejado su sable desenvainado entre ambos y se había dormido con la cara vuelta a la pared. Y por último, que a la mañana, vuelta ya al lecho de su esposo, de nuevo se le había transportado con él a su cámara nupcial del palacio, apresurándose él a levantarse para correr al camán, con objeto de limpiarse un cúmulo de cosas horribles que le cubrían la cara. Y añadió: y en ese momento volví a entrar a ambos para darme los buenos días y pedirme noticias. ¡Ay de mí!
Ya solo me resta morir. Y tras de hablar así, escondió la cabeza en las almohadas, sacudida por sollozos dolorosos. Cuando el sultán y su esposa oyeron estas palabras de su hija Manrul Budur, se quedaron estupefactos y mirándose con los ojos en blanco y las caras alargadas, sin dudar ya de que hubiese ella perdido la razón aquella noche en que su virginidad fue herida por primera vez, y no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras, y su madre le dijo con voz confidencial. En ese momento de su narración, Sherezade vio aparecer la mañana y se calló discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 753ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.